Vamos a continuar entonces con esta serie que hemos venido desarrollando unos domingos atrás, en esa alternancia que tenemos con la serie de la mayordomía. Y estamos desarrollando una serie que tiene como título general Probados por Dios, sostenidos por su gracia. Hoy estaremos viendo el pasaje de segunda a los Corintios 12, 7, 10, con este título, ¿no? La prueba no es el final, es el lugar donde Cristo muestra su poder. La prueba no es el final, es el lugar donde Cristo muestra su poder. Hagamos un pequeño recuento. Esta es la tercera enseñanza sobre las pruebas. Ya hemos visto dos entonces. ¿Qué vimos en la primera enseñanza? Que las pruebas son inevitables en la vida del creyente. Las pruebas son inevitables en la vida del creyente. ¿Qué vimos en la segunda enseñanza? ¿Cuál es el propósito de esas pruebas? Bueno, pues Dios las permite para cumplir sus santos propósitos en nosotros. Dios las permite para cumplir sus santos propósitos en nosotros. Es decir, esas pruebas tienen un propósito. No son vacías, no es en vano. ¿Y ahora qué vamos a ver en la tercera enseñanza? Bueno, que su gracia es suficiente para ser sostenidos en la prueba. Su gracia es suficiente para ser sostenidos en medio de la prueba. Analicemos lo siguiente. Vivimos en una generación que ha convertido el bienestar en la medida de la verdad. Si algo produce dolor, muchos concluyen que eso no viene de Dios. Si algo exige lágrimas, piensan que más bien eso debe ser rechazado. Si una prueba permanece por mucho tiempo, algunos llegan a creer que Dios les ha abandonado. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la Biblia, la realidad es completamente diferente. Hoy encontramos un mensaje que se escucha con frecuencia desde muchos púlpitos y también desde las plataformas digitales. Es un mensaje atractivo porque alimenta los deseos naturales del ser humano. Este mensaje afirma que el creyente debe vivir en victoria visible, en prosperidad constante, en salud permanente y en éxito continuo. Ese es el mensaje que se escucha. Según esta enseñanza, si alguien continúa sufriendo, es porque le falta fe, porque no ha declarado correctamente las bendiciones, o porque todavía no ha descubierto el secreto para alcanzar una mejor vida. Pero, ¿sabes qué? Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el evangelio que predicó el Señor. Ese tampoco fue el evangelio que vivieron los apóstoles. Y por supuesto, no fue el evangelio que experimentó el apóstol Pablo. Cuando nosotros vamos a esta segunda carta a los Corintios, encontramos algo para analizar. Pablo no está escribiendo desde la comodidad. Él no está contando riquezas, no está exhibiendo
una vida libre de conflictos. Al contrario, él está hablando de un hombre golpeado, perseguido y además portando un aguijón que Dios decidió no quitar. Esto permite entonces rechazar por completo la idea de que la presencia de Dios siempre elimina el sufrimiento. Pero este falso evangelio no es algo nuevo. A lo largo de la historia ha adoptado diferentes formas. Por ejemplo, encontramos una visión muy antigua conocida como el docetismo. Esta que enseñaba que el dolor no era verdaderamente real, que era una apariencia, que era una ilusión. En cierto sentido, hoy en día eso reaparece cuando algunos predican que el creyente simplemente debe negar su sufrimiento, como si ignorar el sufrimiento fuera suficiente para que éste desaparezca. Sin embargo, la palabra de Dios nunca niega la realidad del dolor. Cuando miramos las Escrituras, Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús fue a la cruz, Jesús sangró. El dolor no es una ilusión, es una consecuencia de vivir en un mundo caído. También encontramos otra influencia, el estoicismo. Los estoicos enseñaban que la virtud consistía en no dejarse afectar por el sufrimiento. Más bien ellos decían que había que reprimir las emociones y soportar todo con absoluta indiferencia. Lamentablemente, algunos creyentes piensan que la espiritualidad consiste en no llorar, nunca expresar tristeza, nunca expresar debilidad. Pero ¿sabes qué? Las Escrituras muestran algo distinto. Por ejemplo, David lloró, Jeremías se lamentó, Pablo también lloró y el mismo Señor Jesucristo lloró ante la tumba de Lázaro. Así que la fe bíblica no elimina las emociones, más bien la fe bíblica las lleva a los pies de Cristo. Pero además existe otra filosofía dominante en nuestra cultura, el hedonismo. Su mensaje es sencillo: evita todo sufrimiento y persigue únicamente el placer. Es decir, si algo te incomoda, aléjate de ello. Si algo te duele, reemplázalo rápidamente por otra experiencia que produzca satisfacción inmediata. Nuestra sociedad vive obsesionada con sentirse bien, aunque para ello tenga que sacrificar la verdad de las Escrituras. Pero ¿sabes qué? Cristo nunca llamó a sus discípulos a seguir el camino del placer. Más bien él dijo: toma tu cruz cada día y sígueme. Fíjate que frente a estas tres maneras equivocadas de enfrentar el sufrimiento, negarlo o reprimirlo o escapar de él, el evangelio es completamente diferente. Completamente diferente. El evangelio no dice que el dolor sea una ilusión. El evangelio no dice que debemos fingir que no duele. El evangelio tampoco dice que debemos buscar cualquier placer para olvidarlo. El evangelio dice que Cristo entra con nosotros en medio del sufrimiento y nos sostiene con su gracia. Eso es
lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que nos muestra esta porción que vamos a examinar, ya que el centro de este pasaje que vamos a examinar, por supuesto, tiene que ver con la gracia de Cristo, que sostiene al creyente en medio de las pruebas. Y esa gracia es suficiente para la iglesia hoy en día. Esa misma gracia que sostuvo al apóstol Pablo, esa misma gracia es suficiente para la iglesia. Miremos un poco el contexto del pasaje, de este pasaje de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Había falsos maestros. Estos falsos maestros estaban despreciando al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no lo consideraban realmente como una persona escogida, como un llamado. Lo observaban como alguien débil. Ellos pensaban que un verdadero apóstol debía ser poderoso, elocuente, exitoso y libre de sufrimientos. Esto no es ajeno a los que se denominan apóstoles hoy en día. Por eso Pablo está relatando una situación bastante llamativa. Una revelación bastante llamativa, que incluso fue llevado al tercer cielo. Miremos un poco el contexto. Vamos a ir a el versículo 1 del capítulo 12 de nuestro pasaje central y vamos a mirar hasta el versículo 6. Miremos un poco ese contexto. Dice la Escritura: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y el versículo 6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y ahí viene entonces nuestro pasaje. Así que cuando miramos el contexto, observamos que a través de esta prueba, Dios estaba más interesado en preservar el carácter de Pablo que en aumentar su comodidad. Mientras los falsos maestros presumían de fortaleza, Pablo presume de aquello que el mundo desprecia: debilidad. ¿Por qué? Porque precisamente allí es donde Cristo manifiesta su poder. Ten presente, el pasaje no gira en torno del aguijón, gira alrededor de Cristo. Entremos entonces en nuestro versículo 7. Volvámoslo a leer para desarrollar estos 4 versículos. Dice allí una vez más la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí vamos a desarrollar nuestro primer punto, y es que Dios usa nuestras debilidades para guardar nuestro corazón. Dios usa nuestras debilidades para guardar nuestro corazón. Así que el apóstol Pablo acaba de describir una de las experiencias más extraordinarias de toda la Biblia,
y después de ello empieza a relatar esa prueba permanente. Esta prueba tenía un propósito: atacar el orgullo, ese pecado que muchas veces se camufla en una falsa piedad, en una aparente respuesta piadosa o en acciones que parecen buenas, pero por dentro quieren llevarse la propia gloria. Sin duda, porque había tenido una situación bastante especial el apóstol Pablo, y él podía gloriarse de ello. Así que aquí había un propósito, ¿no? A atacar ese orgullo. Y como lo decimos, ese orgullo fácilmente se camufla. ¿Por qué? Porque muchas veces se presenta una falsa piedad en la forma de hablar, en la forma de responder. Pareciera que fuera la persona piadosa, pero realmente no lo está haciendo conforme a los parámetros bíblicos. Aún en sus buenas acciones, las está realizando para que lo vean los demás y no para que sea exaltado el nombre de Cristo. Así que el mismo Dios que permitió que Pablo contemplara su gloria, ahora también permite un aguijón para preservar su humildad. Observemos algunos elementos a considerar de este versículo 7. El primero es que Dios lo permitió. Dios permitió esto. ¿Qué quiere decir ello? Que Dios actúa soberanamente en nosotros para cumplir sus propósitos. Miremos también otro elemento: el aguijón en la carne. Ese aguijón tiene un significado de espina, estaca o palo afilado. Algo que produce un dolor constante. No describe una pequeña molestia, no, sino un sufrimiento persistente. A través de la historia se han dado algunas interpretaciones de este aguijón. Vamos a mirar algunas que se han dado a través de la historia de lo que puede ser este aguijón. Bueno, algunos hablan de una enfermedad física, específicamente en problemas de visión. O también algunos hablan de una enfermedad propia de la época. Algunos también dicen epilepsia o dolores crónicos o una migraña permanente, para hacer referencia al tema de la salud física. Otros lo interpretan de una persecución constante. Esta es la posición que se encuentra más común dentro de la Reforma, una persecución constante. Otros hablan de tentaciones o luchas internas, tentaciones carnales, depresión o ansiedad, haciendo también referencia a todo lo que tiene que ver con ese aguijón en la carne. Y hay otra interpretación que es una combinación de sufrimientos, debilidad física, persecución, oposición espiritual, sufrimiento constante. Como te puedes dar cuenta, a través de la historia, algunos han querido interpretar qué significa este aguijón en la carne. Sin embargo, lo que nosotros podemos decir es que el punto no está en el aguijón de la carne, no lo está. El punto es en la gracia. Ahora, sigamos analizando algunos elementos de este versículo. Ya hemos visto el primer elemento, que fue dado por Dios. Dios lo permitió. El segundo, hemos hecho referencia de algunos significados que puede hacer referencia el aguijón en la carne, ¿cierto? El tercero es que
era un mensajero de Satanás. Era un mensajero de Satanás. Entonces podemos ver lo siguiente a manera de paralelo, ¿no? Mientras que Satanás golpea, Dios está gobernando. No hay nada que se le escape a Dios. Mientras que Satanás busca destruir, Dios está trabajando en la santificación de la persona, del creyente. ¿Y cómo podemos mirar ello? Bueno, a través de la historia bíblica vemos los casos de Job, vemos los casos de José, que todo realmente lo que estaba pasando alrededor de ellos tenía un propósito: crecer para la gloria de Dios. Pero también eso lo podemos ver cuando vamos a los evangelios y miramos la parte final de ellos, cuando Cristo va a la cruz. Así que, aunque algunas veces uno se pueda preguntar, ¿por qué Dios permite esta prueba? Quizás la mejor pregunta no sea esa, sino la pregunta es, ¿qué está formando Cristo en mí mediante esta prueba? ¿Qué está formando Cristo en mí mediante esta prueba? A veces Dios protege más a un creyente mediante una enfermedad que mediante una salud perfecta. Protege más mediante una pérdida que mediante una abundancia. A veces protege más mediante una humillación que mediante el reconocimiento. Pasemos a nuestro segundo punto, que está en el siguiente versículo, que es el versículo 8, donde dice la palabra de Dios, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Este segundo punto es, la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre nos acerca más a Cristo. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre nos acerca más a Cristo. Aquí se nos dice que 3 veces ha rogado al Señor. Así que Pablo, date cuenta, no está ocultando su dolor, no está intentando soportarlo solo, no. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pablo? Acudir al Señor. Eso fue lo que hizo, acudir a Él. La expresión he rogado implica una súplica intensa, una petición ferviente y perseverante. Pablo no hizo una oración superficial. Él clamó con sinceridad porque el aguijón le estaba causando sufrimiento real. Esta es una lección para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque debemos comprender que nuestras cargas, nuestras situaciones deben ser llevadas al Señor. La fe no consiste en negar el dolor, sino en presentar esa circunstancia delante de Él. Bueno, fíjate que ahí dice 3 veces. Esta expresión 3 veces no significa necesariamente que Pablo pronunciara exactamente 3 oraciones breves. En la cultura bíblica, el número 3 suele expresar una acción completa o reiterada. Probablemente el apóstol Pablo pasó por 3 periodos intensos, fervientes de oración, buscando que Dios le quitara esa aflicción. Y este detalle de Pablo, que rogó 3 veces, nos recuerda la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Allí también nuestro Señor oró 3 veces, pidiendo que si era posible,
pasara de él la copa del sufrimiento. Sin embargo, en esa oración del Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo terminó sometiéndose a la voluntad del Padre. Nuestro Señor pidió en el Getsemaní, pero él terminó sometiéndose a la voluntad del Padre. Entonces, así como el Padre no quitó la cruz a Cristo, tampoco quitó el aguijón al apóstol Pablo. El apóstol Pablo pidió algo bueno. No es pecado y no era pecado pedir que desapareciera ese sufrimiento, no. De hecho, él no recibe reprensión por hacer esta petición. Es completamente legítimo orar por la sanidad, por la liberación, por la provisión, por la restauración, por el alivio, en medio de las pruebas. Eso es completamente legítimo. Así que la Biblia nos anima a presentar nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema no está en pedir, el problema está en exigir, como hacen algunos. Exigen que Dios responda exactamente como esa persona espera. Allí está el problema. Es que se exige. Entonces, cuando esa persona actúa así, está fuera de los parámetros bíblicos. A veces se busca que Dios elimine las pruebas. ¿Y sabes qué? El Señor desea transformar a la persona por medio de ellas. Es completamente diferente, ¿sí ves? No podemos medir el amor de Dios por la rapidez con la que Él responde nuestras peticiones. Más bien nosotros medimos ello mirando a Cristo, mirando la obra perfecta de la cruz, porque allí sí podemos identificar cuánto ama el Señor a su pueblo. Esa es la cruz. No es porque te respondió una petición, una oración, sino que ese amor se mide realmente es en la cruz. Sigamos avanzando. Pasemos ahora al versículo 9. Dice la palabra de Dios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer tema. ¿Cuál es? La respuesta de Cristo es mejor que la solución que Pablo pedía. La respuesta de Cristo es mejor que la solución que Pablo pedía. ¿Sí? ¿Qué hemos visto hasta el momento? Lo que hemos visto es que en primera instancia, esa situación del aguijón tiene un propósito. Es que Dios usa nuestras debilidades para guardar nuestro corazón. Pero también hemos visto que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero la oración siempre nos acerca al Señor. Y ahora vemos entonces la respuesta de Cristo. Pero no era lo que Pablo estaba pidiendo, no era. Porque la respuesta es, bástate mi gracia. Así que esa palabra bástate significa que es suficiente, que es todo lo que necesitas, Pablo. Eso es todo lo que necesitas. La gracia de Dios. Jesús no le dijo entonces, voy a quitarte el aguijón. Más bien, Él le dijo, en mi gracia descansa. ¿Qué es la gracia en este pasaje? Aquí no es que se esté refiriendo exclusivamente al perdón de los pecados, no. Aquí lo que significa es a la ayuda constante de Cristo,
a su favor inmerecido, a su fortaleza, a su presencia, a su poder actuando en el creyente. O sea, esa gracia es lo que necesitaba el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder seguir adelante, para poder ser fortalecido en medio de esa situación. Entonces vemos allí que esa gracia es la ayuda constante de Cristo, esa fortaleza que viene de Él. Es como si en otras palabras se dijera: Pablo, el aguijón permanece, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Cuando se hace referencia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, esta es la razón por la cual Dios no quitó el aguijón. Esa es la razón. ¿Qué significa ese perfecciona? La expresión no significa que el poder de Cristo sea imperfecto y que necesite mejorar, no. Significa que el poder de Cristo alcanza su máxima manifestación cuando el creyente reconoce que no puede depender de sus propias fuerzas. Mientras una persona cree que es fuerte, suele confiar en sí misma. Pero cuando reconoce su debilidad, aprende a depender completamente del Señor. Recuerda algo: Dios no necesita personas autosuficientes. Dios usa a personas que saben que sin Cristo nada pueden hacer. La debilidad se convierte en el escenario donde el poder de Cristo se hace evidente. Así que Pablo pasa de pedir que el aguijón desaparezca a aceptar entonces el propósito de Dios. Ahí en ese versículo vemos que entonces Pablo acepta el propósito de Dios. Ahora dice: si esto hace que Cristo sea glorificado, está bien, está bien. Pero antes, ¿qué decía? Señor, quítamelo. Quítamelo, Señor. Pero ahora Pablo dice: si esto hace que Cristo sea exaltado, está bien. Sin duda, esa es la mirada en la cual los creyentes debemos avanzar para poder crecer. Por eso también el apóstol Pablo dice que de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Y esto pareciera una contradicción, ¿no? ¿Quién se puede alegrar por ser débil? Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo que él disfrutaba del dolor. No, no, no. Más bien, lo que Pablo está entendiendo es que Dios está obrando ahí en medio del sufrimiento. Dios está obrando en medio del sufrimiento. Así que él ya podía entender que su confianza no debería estar en ¿qué? En sus dones, en sus experiencias, en sus revelaciones, en su capacidad. Recordemos que en la vida del apóstol Pablo, él había sido instruido de manera diligente por medio de personas completamente conocedoras de la ley. Es decir, Pablo no era un neófito en lo que tiene que ver con la ley, pero todo esto estaba ocurriendo para que él realmente estuviese mirando a Cristo. No era sus dones, no eran sus experiencias que había vivido, y aún esa revelación que se nos dice en el inicio del capítulo 12. Nada de eso. Él comprendía que su mirada y la gloria debía estar, era en Cristo. Así que
la debilidad deja de ser una vergüenza y se convierte en un escenario para la gloria de Dios. La expresión repose sobre mí tiene un significado muy interesante. Esa expresión significa poner una tienda o un tabernáculo sobre alguien. Y ese poner una tienda o un tabernáculo inmediatamente para el lector de la Biblia lo traslada al Antiguo Testamento, el tabernáculo o la tienda. Y allí podemos recordar unas experiencias maravillosas donde Dios descendía y se observaba su gloria. Y eso es lo que Pablo está diciendo allí. Cuando soy consciente de la debilidad, el apóstol Pablo observa entonces que el poder de Cristo está sobre él de una manera especial. Entonces, esto nos permite generar una ilustración. Una lámpara solo deja ver la luz cuando alguien la conecta a la corriente. Separada de la fuente, esa lámpara no puede alumbrar. Entonces, esto nos dice lo siguiente, que nosotros somos iguales. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Nada. Nuestra suficiencia no está en nosotros. Esta es en Cristo. Y miremos entonces el último versículo, el versículo 10. Dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este cuarto punto es, la debilidad se convierte en el escenario donde Cristo manifiesta su poder. La debilidad se convierte en el escenario donde Cristo manifiesta su poder. Pablo está diciendo que todo lo que ocurre es para la gloria del Señor. Pero uno observa allí es un listado de situaciones difíciles, un listado que si uno medita dice, wow, esto está duro, wow, esto está fuerte. Pero la perspectiva de Pablo cambió. Recuerda, él pide en oración, Señor, quítame este aguijón. Pero él entiende y cuando entiende entonces dice, todo esto es para la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué vienen? Vienen situaciones difíciles, como cuál es la que dice allí el versículo, ¿no? Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. ¿Cierto? Todo esto cambia cuando nosotros realmente entendemos los propósitos de las pruebas. El sufrimiento acercó a Pablo más al Señor. El sufrimiento estaba haciendo que Pablo glorificara a Cristo. Ese sufrimiento permanente lo hacía depender más a Cristo. Ese sufrimiento tenía un propósito eterno. Entonces, podemos analizar que el centro no era el dolor. El centro para Pablo es Cristo. Es Cristo. Por eso dice que se goza en las debilidades. Se goza en las debilidades. Y cuando hablamos de debilidades, incluye toda clase de limitaciones que hacen evidente la fragilidad humana. ¿Cómo cuáles? Enfermedades, limitaciones físicas, cansancio, sufrimiento, incapacidad personal. Todo eso habla de debilidades.
una vez más, enfermedades, limitaciones físicas, cansancio, sufrimiento, incapacidad personal. En todo eso, Pablo aprendió que precisamente era allí donde él era insuficiente y donde Cristo era suficiente. En todo eso. Por eso relata también en afrentas. Esas afrentas son insultos, humillaciones, desprecios, burlas, rechazo. Recordemos que todo eso lo vivió el apóstol Pablo en sus predicaciones, en sus recorridos por diferentes sitios. De hecho, los primeros en perseguirlo eran los propios judíos. Es decir, los suyos eran los primeros en perseguirlo, eran los primeros en burlarse de él. Bueno, sin embargo, todo esto lo llevó ¿a qué? A entender que ser despreciado por causa de Cristo era un privilegio para él. Por eso también habla de necesidades. Y esas necesidades nos hacen referencia a hambre, sed, pobreza, frío, escasez. Y sabes que eso también vivió el apóstol Pablo. Pero todo esto lo llevó a tener presente que la provisión de Dios nunca dependía de la abundancia material, sino de estar con Cristo. También se habla de persecuciones. Pablo sufrió cárceles, azotes, fue apedreado, sufrió expulsiones y también amenazas de muerte. Todo eso. Él, en medio de todo eso, no dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Sino que todo eso lo llevaba a entender que hacía parte de la vida cristiana. Todo eso hace parte de la vida cristiana. Describe la palabra en angustias. Esas angustias hacen referencia a situaciones extremas, momentos donde todo parece no tener salida, presiones intensas, circunstancias que humanamente parecen imposibles. Sin embargo, en medio de todo eso, allí el apóstol Pablo experimentó la fidelidad de Dios. Por eso, él allí concluye, por cuanto soy débil, entonces en el Señor es fuerte. Y mira qué paradójico, ¿no? Porque el mundo que dice, sé fuerte, confía en ti mismo. Y el evangelio que dice, reconoce tu debilidad y confía en mí. Qué paradójico, ¿no? Es que sin el Señor todo lo entendemos al revés. Todo es al revés. Pensamos que nosotros debemos capacitarnos para ser bien fuertes, para enfrentar las circunstancias, y se nos viene una situación difícil y ahí quedamos. No entendemos, pero igual seguimos. Y vuelve otra y lo mismo. Pero fíjate que el evangelio más bien dice, reconoce tu debilidad en todas esas situaciones y más bien confía en mí. Mientras una persona depende de sus propias capacidades, esa persona realmente no está dependiendo de Dios. Pero cuando esa persona reconoce que por ella misma no avanza, entonces aprende a depender del Señor Jesucristo. Por eso, una vez más, vale la pena retomar que Pablo, cuando hablábamos de ese Saulo, él estaba confiando en su preparación, en su experiencia. Y Dios tuvo que trabajar con él, como tiene que trabajar con cada uno de nosotros. Imaginémonos a un Pablo
Saulo de Tarso, con muy buenas capacidades, dispuesto a llevar a los cristianos a la cárcel, porque él tenía las capacidades y porque estos cristianos estaban haciendo cosas indebidas contra la ley. Y Pablo se sabía muy bien la ley. Pero todo eso fue el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento de su conversión empezó allí ese trabajo de humillación ante Pablo. Él era contento de perseguir a cristianos hasta que tuvo ese encuentro con el Señor. Así que él iba entendiendo que su fuerza provenía únicamente de Cristo. Y eso lo llevaba ¿a qué? A poder seguir adelante en medio de las pruebas. No porque Pablo fuera un hombre extraordinario, no porque fíjate, hambre, persecución, peligro de muerte, nada de eso. Un hombre del común, como uno de nosotros. Si no sabes que él tenía algo especial, tenía a Cristo, pero los hijos de Dios también tenemos a Cristo, también. Y este texto nos recuerda, por supuesto, el centro de todo que es Cristo. Porque Cristo, Él fue rechazado, Él fue humillado, Él fue escarnecido. Cristo fue crucificado en aparente debilidad. Pero precisamente en esa debilidad, ahí fue cuando venció al pecado, derrotó a Satanás y conquistó la muerte. Qué paradójico, ¿no? En la cruz, cuando se ve débil, cuando muchos le están gritando, pero es ahí en medio de esa debilidad donde vemos que se venció al pecado, donde vemos que derrotó las tinieblas y conquistó la muerte. La cruz parecía una gran derrota, pero fue la mayor victoria de la historia. Así también nosotros podemos reflexionar. Nuestra debilidad nunca es el final, es el lugar donde Cristo manifiesta la grandeza de su poder. Así que si estás en medio de esas pruebas, pasando pruebas, no pienses que el Señor te ha abandonado. Más bien ten presente que el Señor está obrando en tu vida. Pero también debes tener aquí una advertencia. Cuidado con el orgullo, cuidado con ello. Ese es un pecado, el orgullo espiritual, un pecado que se camufla muy fácilmente. Pero como muchas veces no nos damos cuenta de ello, el Señor lo tiene que tratar. Así es, muchas veces no nos damos cuenta de ello. Entonces el Señor lo tiene que tratar. Ten presente, no midamos la bendición por la ausencia de problemas. Midámosla más bien bajo la presencia de Cristo en el creyente. Una iglesia que avanza es una iglesia que aprende a depender en el Señor en medio de las pruebas. Recuerda que vivimos en una cultura que exalta el yo, que exalta el poder propio, pero más bien la Biblia nos dice, permanece en mí. Esas cargas, llévaselas a Cristo. Mientras el mundo dice, tu valor depende de tu éxito, Cristo dice, mi gracia es suficiente. Eso dice. Así que, si nosotros miramos este tema del aguijón, podríamos estar hablando de una enfermedad, de una lucha constante, de una pérdida, una oración que no tiene respuesta. Quizás hemos pedido muchas veces que Dios quite esa carga, pero para eso hoy tenemos una respuesta. Bástate
en mi gracia. Bástate en mi gracia. Recuerda que la gracia que perdona es una gracia que también sostiene. Y también la gracia que sostiene es una gracia que también fortalece. Qué hermoso es poder entender ello. No solamente la gracia te perdona, no solamente la gracia te sostiene, sino la gracia te fortalece. Este pasaje no se trata de mirar cómo Pablo elocuentemente cambió. Es decir, de pedir, Señor, quítame el aguijón, a decir, está bien, Señor, entiendo, y tu gracia me es suficiente. No, este pasaje una vez más nos llama a ver es a Cristo, al dador de la gracia, porque esa gracia nunca se agota, nunca. Por eso es que podemos también decir que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque Cristo vive en nosotros y su gracia nos basta. Por eso hay un llamado, y este llamado nos permite reflexionar en lo siguiente. Tu mayor problema no es el sufrimiento, sino el pecado. Mira, muchas personas están buscando una respuesta al dolor. Están buscando una respuesta a la enfermedad. Están buscando una respuesta a la crisis familiar, a los problemas económicos, a la ansiedad. Sin embargo, la Biblia enseña que, aunque el sufrimiento es una realidad, existe un problema mucho más grave, y es el pecado. El pecado. Muchos quieren que Dios quite el dolor, pero no desean tratar con el pecado. Si ves cómo se actúa, muchas veces uno dice, Señor, quítame esto, pero no estamos mirándonos a nosotros mismos, nuestras conductas, nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nosotros y olvidamos a Cristo. Cristo vino a reconciliar esa enemistad que había. Entonces, debemos centrarnos en que, por supuesto, qué bueno sería tener la disposición y decirle al Señor con perseverancia y persistencia, Señor, socórreme en medio de estas luchas. Pero tú te das cuenta también que debes analizar cómo está tu forma de vida y lo que el Señor está tratando en tu vida. También analiza lo siguiente. Estamos recibiendo tantos mensajes del sistema del mundo donde dice, cree en ti, saca tu mejor versión, tú puedes con todo esto. Pero lo que estamos viendo en este pasaje es que la mirada del creyente no debe ser así. Si un apóstol necesitaba de gracia, ¿cuánto más nosotros? La autosuficiencia es uno de los mayores obstáculos para realmente mirar a Cristo. Una persona que es autosuficiente realmente no mira a Cristo porque piensa que no necesita ayuda, no reconoce su bancarrota espiritual, pero la Biblia declara completamente lo contrario. Una persona cuando es iluminada por Dios reconoce su bancarrota espiritual. También esto nos deja ver que intentar escapar del sufrimiento no es la solución. Intentar escapar del sufrimiento no es la solución. ¿Por qué? Porque muchos buscan situaciones que les permita tener una aparente tranquilidad, como el dinero,
como los placeres pasajeros, como buscar situaciones que le permitan olvidar ello, pero lamentablemente el dolor los vuelve a alcanzar. Nada en este mundo puede llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. El corazón humano fue creado para tener comunión y realmente para tener comunión con un pueblo y por supuesto con Dios. Así que ese corazón solamente puede ser llenado por Dios. De lo contrario, siempre va a vivir descontento, siempre va a tener situaciones que lo hagan expresarse de una forma amargada. Pero en el Señor hay un panorama completamente diferente. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio. Y recuerda que Dios está usando ese sufrimiento con un propósito. A algunos los puede estar llamando, a otros los está santificando. ¿Sí ves? A unos en medio de situaciones inesperadas los está llamando para que reconozcan su bancarrota espiritual. Pero a otros los está santificando. En medio de esa crisis, en medio de esa situación, Dios allí está obrando. Porque su gracia nunca se agota. Porque es Dios, nunca se agota. Así que todo esto realmente apunta a que nuestra mirada debe estar en Cristo. Todo esto apunta que nuestra mirada debe estar en Cristo. Recuerda que hay un llamado que hace las Escrituras. Los cansados, los trabajados, los quebrantados, vayan al Señor. Vayamos al Señor. Porque Él está allí para dar su gracia. Esa gracia que sostuvo a Pablo es también esa gracia que puede sostener a un creyente o aún a aquella persona que está sin Cristo y hoy puede ver la necesidad de Cristo. El Señor trae esperanza al que no la tiene. El Señor no promete una vida sin pruebas, pero Él sí promete un perdón completo a aquel que mira su debilidad. Él sí promete reconciliación y esperanza. Aún en medio de la enfermedad, en medio de los fracasos, en medio de situaciones inesperadas, Él dice que estará con sus hijos hasta el fin, hasta el fin. Por eso, la invitación del Evangelio siempre está disponible, siempre. ¿Para qué? Para que aquella persona que toma con atención las palabras de las Escrituras, mire su interior, observe su debilidad y mire a Cristo. Siempre hay un llamado, siempre esa puerta está abierta. Y aunque algunos no se dan cuenta de ello, siempre hay esperanza, una vez más, de volver a escuchar su palabra. Siempre hay esperanza. Así que, qué bueno, mis hermanos, en esta parte final, que podamos meditar y profundizar que la gracia del Señor es suficiente en medio de nuestros quebrantos. Pero también esa gracia es suficiente para poder salvar a aquel que está viendo su condición. Que el Señor tenga misericordia. Vamos entonces a orar.